Hola, buenos días a todos, soy Nair de parainmigrantes.info y vamos a pasar a responder a una pregunta bastante frecuente, sobre todo de ciudadanos extranjeros que viven aquí en España y tienen hijos aquí. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué nacionalidad va a ser el hijo menor de edad nacido aquí en España? ¿Qué obtiene? ¿La nacionalidad de los padres? ¿Obtiene la nacionalidad española de forma automática? Pues esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. En primer lugar, vamos a responder a una pregunta. ¿Qué nacionalidad adquiere, ¿no?, el menor? Hay que distinguir en un primer momento que cada estado va a transmitir la nacionalidad española en base a distintos criterios, dependiendo de su propia legislación nacional. Vamos a distinguir dos criterios o dos principios fundamentales que rigen la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Está el principio de ius sanguinis o derecho de sangre y el de ius soli o derecho de territorio. Por tanto, si pasamos a analizar el derecho de sangre, el de ius sanguinis, sería que el menor adquiriría la nacionalidad de cualquiera de los padres, es decir, los padres directamente transmiten su nacionalidad por sangre, por así decirlo, simplemente por la mera filiación, ya sea por nacimiento o por adopción, independientemente del territorio en el que nazca el menor. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con España. Si dos españoles tienen un hijo, por ejemplo, en China, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, el niño sería español, simplemente por un derecho de sangre, porque los progenitores son españoles y transmiten su nacionalidad. Si por el contrario el Estado o la legislación se rige por el principio de ius soli, que es un principio de territorio, estos exigirían nacer en el territorio en cuestión para poder adquirir la nacionalidad del mismo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con ciudadanos argentinos. Es importante nacer en el territorio argentino para adquirir su nacionalidad, es decir, no son los padres los que lo transmiten. Por tanto, es muy importante distinguir estos principios. España se rige por este derecho de sangre, independientemente de dónde nazca el menor. Teniendo en cuenta esta diferencia, pasamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Cómo es un español de origen? ¿Cómo se adquiere la nacionalidad de origen? Vamos a acudir a nuestro Código Civil, en concreto el artículo 17.1, y nos vamos a parar en uno de los apartados, que establece que serán nacionales de origen, serán españoles de origen, los extranjeros nacidos en territorio español, cuyos padres sean extranjeros, y cuando ellos no transmitan la nacionalidad, su ley nacional, no transmitan su nacionalidad al menor. En este caso, porque se rigen por este principio de ius soli. Vamos a poner un ejemplo muy claro para que lo podáis entender. Por ejemplo, el de los ciudadanos argentinos. ¿Qué ocurre si una pareja de argentinos tiene un hijo aquí en España? Lógicamente ellos, como Argentina se rige por un principio de ius soli, por territorio, el menor, al no haber nacido en Argentina, no podrá adquirir la nacionalidad argentina. Pero es que ninguno de los padres es español, por tanto no se podría aplicar el derecho de sangre y no tendría nacionalidad española, porque ninguno de los progenitores tiene nacionalidad española. En estos casos, el menor no puede encontrarse en una situación de apátrida, tiene que tener por derecho una nacionalidad. Por ello, España lo que hace es transmitir o concede la nacionalidad española al menor, pero con valor de simple presunción. En este caso es cuando la nacionalidad de ninguno de los padres se transmite en base a su ley personal y España les concede la nacionalidad por esta vía. Esta se llama una nacionalidad española adquirida con valor de simple presunción. Por tanto, si queremos responder a esta pregunta, tendremos que ver depende de si los padres, por su propia ley nacional, transfieren su nacionalidad al hijo menor o, en caso contrario, adquiriría la española con valor de simple presunción.